Hola, mi querido amigo, un placer inmenso reencontrarnos. Prepárate, porque la historia que voy a desenterrar hoy no es para los de corazón frágil. Es un relato sin filtro, crudo y visceral, de esos que te revuelven las entrañas y te obligan a mirar de frente la oscuridad más insidiosa del alma humana, solo para descubrir, en el instante menos pensado, la luz más resplandeciente de la dignidad. Esta es una verdad que, una vez desvelada, te dejará el corazón latiendo con una nueva y feroz convicción en la justicia. Una lección sobre cómo la injusticia puede forjar el espíritu más inquebrantable. Con el cuerpo febril y la mente nublada, Elena, una empleada subestimada, se desplomó en la oficina, pero el impacto de su caída reveló más que su propia fragilidad. Desveló el corazón podrido de la corporación y el juego de corrupción de su jefe. Una verdad tan devastadora que el estruendo de su caída resonaría mucho más allá de los muros de aquel frío edificio. Para comprender la magnitud de esa revelación, para sentir el escalofrío de la sorpresa que recorrió la espina dorsal de los presentes en aquel auditorio, debemos retroceder en el tiempo. Mucho antes de que el eco de su cuerpo golpeando el suelo cambiara el destino de muchos, debemos volver a la época en que Elena, una mujer de 30 y pocos años, con la piel siempre pálida y una fragilidad que el mundo confundía con debilidad, vivía bajo el yugo de una opresión silenciosa. Elena era una analista junior en el departamento de contabilidad de Omnicorp, una gigantesca corporación tecnológica conocida por su innovación, pero también por su cultura laboral despiadada y su obsesión por el beneficio a cualquier costo. Sus manos, aunque finas y a menudo frías por la mala circulación, eran increíblemente hábiles con los números y los sistemas, capaces de detectar la más mínima anomalía en un mar de datos. Su rostro, enmarcado por un cabello castaño recogido en una trenza sencilla, solía estar surcado por ojeras profundas que hablaban de noches de insomnio y días de dolor físico. Vestía con ropa discreta y funcional, a menudo demasiado holgada para su figura delgada, tejidos económicos que buscaban pasar desapercibidos en un entorno donde el lujo y la ostentación eran la norma. Se sentía más cómoda en el silencio de los archivos digitales que en las ruidosas reuniones de la oficina. Su puesto, asistente de análisis de datos, la relegaba a un cubículo en un rincón olvidado de la planta, junto a la ruidosa impresora y el dispensador de agua que goteaba sin cesar. Era un espacio donde la luz natural apenas llegaba, y el aire acondicionado soplaba sin piedad, acentuando el constante escalofrío que la acompañaba. La mayoría de sus colegas, jóvenes y ambiciosos, la veían como una figura casi invisible, una especie de sombra necesaria, pero insignificante en el engranaje de la empresa. «Ahí va la ratoncita de los números», murmuraban a veces, con una risita condescendiente, creyendo que ella no los escuchaba, pero sus oídos, agudizados por la soledad, captaban cada palabra, cada susurro. Su jefe, el señor Vargas, era el principal artífice de su humillación. El señor Vargas, director del departamento financiero, era un hombre corpulento de 50 años, con un rostro curtido por la indulgencia y una sonrisa arrogante que revelaba una boca llena de dientes demasiado blancos. Su piel, de un tono bronceado artificial por las vacaciones en destinos exóticos, contrastaba con su mirada fría y calculadora. Vestía siempre con trajes a medida de diseñador, su aroma a colonia cara precediéndole, y su reloj de oro brillaba bajo la luz artificial de la oficina. Era la personificación de la ambición desmedida, un tiburón en un mar de cifras. Su voz, grave y autoritaria, solía usarse para humillar o para dar órdenes sin apelación. Eleonora, la jefa de recursos humanos y amante de Vargas, era su cómplice en esta dinámica de poder.
una mujer de 40 y tantos, con una belleza artificialmente mantenida y una mirada gélida que te hacía sentir pequeño. Ella era el martillo que Vargas usaba para disciplinar a los empleados. Las interacciones diarias de Elena estaban plagadas de crueldad sutil. Una mañana, Elena llegó a la oficina con fiebre alta, temblándole las manos y la cara pálida como la cera. Se había desmayado al intentar levantarse de la cama, pero la llamada insistente de Vargas, amenazándola con un descuento de su magro salario y una evaluación negativa, si no se presentaba, la había obligado a arrastrarse hasta su cubículo. Su cuerpo le dolía en cada fibra, sus articulaciones protestaban con cada movimiento, y la luz de las pantallas le perforaba los ojos como alfileres. Respirar era un esfuerzo. Sentía un sudor frío recorrerle la espalda, a pesar del ambiente gélido. Se apoyó en la mesa, tratando de concentrarse en los números que bailaban ante sus ojos. Vargas, al pasar por su cubículo, la vio. Se detuvo, su sombra proyectándose sobre ella. «Elena, ¿está usted enferma de nuevo? Por Dios, su productividad está bajando. Debería pensar en la responsabilidad que tiene con la empresa, con su equipo. Otras personas están dispuestas a hacer su trabajo sin tantas debilidades». Su voz, aunque baja, estaba cargada de un desprecio que la hizo encogerse. Eleonora, que lo acompañaba, le lanzó una mirada gélida, su labio superior curvado en un gesto de repugnancia. «Algunas personas simplemente no están hechas para la presión, Ricardo», le dijo a Vargas, lo suficientemente alto para que Elena lo escuchara, pero lo suficientemente bajo para que sonara como un comentario casual. Elena sintió el calor de la vergüenza subir por sus mejillas, mezclado con la fiebre que la consumía. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el ratón. Un nudo se formaba en su garganta, tan apretado que apenas podía respirar. Cada comentario, cada mirada de desprecio, se clavaba en su alma, recordándole su invisibilidad, su fragilidad. Se sentía como una estadística, una cifra más en la hoja de cálculo de la miseria. Su entorno, el lujo ostentoso de la Omnicorp, contrastaba brutalmente con su propia precariedad. Los salones de conferencias, con sus pantallas táctiles y sus cafeterías gourmet, eran un universo de opulencia. Los colegas de Elena, que presumían de sus vacaciones en el Caribe y sus autos deportivos, no mostraban ni un gramo de empatía por su situación. Una vez, Elena escuchó a dos colegas, Mariana y Marco, hablar de ella en la máquina de café. Mariana, una asistente de marketing que siempre llevaba ropa de marca y un aire de superioridad, rió. «La verdad, no entiendo cómo Elena aguanta aquí. Siempre enferma, siempre con esa cara de velorio. Debería buscar un trabajo más, acorde a sus capacidades». Marco, con un tono más frío, añadió: «Sí, es un estorbo. Ocupa un puesto que alguien más productivo podría tener». Pero Vargas la mantiene, supongo que por lástima, o porque es tan barata. La risa que siguió fue un puñal. Elena sintió las lágrimas picarle los ojos, pero las contuvo, las empujó hacia adentro, sintiendo el ardor de la humillación. Su corazón martilleaba con una mezcla de indignación y una profunda tristeza. ¿Tan insignificante soy? Drenia, pensó, el dolor físico eclipsado por el dolor emocional. Tan desechable, tan invisible. ¿Será que tienen razón? ¿Seré solo un error en este engranaje? La soledad se cernía sobre ella como una losa de concreto. El cansancio la abrumaba, un agotamiento que no era solo físico, sino del alma. Pero Ricardo no lo sabía, ni nadie más. Detrás de la fachada de empleada débil y ratoncita de los números que sus jefes y colegas le habían impuesto, Elena guardaba un tesoro que superaba cualquier fortuna, una mente prodigiosa, una capacidad de observación forense
y una memoria fotográfica que le permitía retener cada detalle, cada cifra, cada anomalía en los sistemas de la empresa. Su obsesión por los números, como Vargas la llamaba, era en realidad un genio innato para el análisis de datos. Desde niña, Elena había tenido la capacidad de detectar patrones, de unir puntos que otros ni siquiera veían, una habilidad que en su juventud se había manifestado en su dominio de los rompecabezas más complejos, en su capacidad para recordar cada detalle de un libro leído una sola vez, y más tarde, en la precisión milimétrica con la que identificaba errores en hojas de cálculo gigantes. Ella veía los sistemas como un complejo entramado de lógica, y su mente buscaba las inconsistencias más sutiles. Pero esta habilidad no era reconocida por nadie. Era su secreto, su refugio. Elena es tan meticulosa, es casi molesto, decía Eleonora en las reuniones. Encuentra hasta el más mínimo error. Una obsesión. Lo que ellos no sabían era que esa meticulosidad era la llave maestra a sus propios secretos. El impacto de esa revelación, cuando Elena la desvelara, sería devastador para Vargas y Eleonora. No podrían creer que la empleada invisible, la débil, hubiera sido capaz de ver a través de sus mentiras, de desentrañar una conspiración tan intrincada que ellos creían impenetrable. La sorpresa se mezclaría con el horror al darse cuenta de que cada comentario condescendiente, cada gesto furtivo, cada susurro íntimo, cada traición, había sido registrado y clasificado en la mente de aquella, a quien consideraban un simple peón. Sería el jaque mate perfecto, la vindicación de un espíritu subestimado, la revelación de que la verdadera inteligencia no es la astucia para engañar, sino la capacidad para ver la verdad y la resiliencia para exponerla. Esa profunda capacidad de observar y recordar, considerada por ellos como una excentricidad inofensiva, se convertiría en la herramienta más potente para desmantelar la red de engaños que habían tejido a su alrededor. Ella no solo vería los movimientos, ella entendería el juego en su totalidad, en su más mínima y cruel expresión, y ahora, con la desesperación, también sentiría la fuerza para actuar. El punto de inflexión, la semilla del cambio que sembró la duda y encendió la chispa de la acción, fue el propio accidente, la culminación brutal de la negligencia y el desprecio de Vargas. Ocurrió un miércoles por la tarde, con la oficina llena de la ruidosa actividad habitual. Elena, con la fiebre alta y el cuerpo tembloroso, luchaba por mantenerse despierta en su cubículo. La visión se le nublaba, y las cifras en la pantalla se difuminaban en una neblina. Vargas había exigido un informe urgente, un análisis de riesgo financiero para una nueva fusión. «Necesito esto en mi escritorio en 1 hora, Elena». «No me importa si te sientes mal, esta empresa no se detiene por estornudos». Su voz resonó en su oído, fría y amenazante. Elena sintió un escalofrío de terror, la garganta seca, su corazón latiendo con fuerza. Desesperada por terminar, Elena intentó alcanzar unos archivos en un estante alto. Sus manos temblaban incontrolablemente y su visión se oscureció. De repente, sintió que las piernas le fallaban. Un mareo intenso la envolvió. El mundo giró a su alrededor. El vaso de agua que sostenía se le escurrió de los dedos y cayó al suelo con un estrépito. Intentó sujetarse del escritorio, pero sus fuerzas la abandonaron. Se desplomó, su cuerpo golpeando el suelo con un impacto sordo que resonó en el silencio que siguió. Su cabeza, al caer, golpeó un borde afilado del cubículo, y un hilo de sangre comenzó a teñir su cabello. El dolor fue cegador, una explosión de agonía que la arrastró a la oscuridad. El sonido de la caída atrajo la atención de la oficina. Los murmullos cesaron. Algunos colegas se acercaron con curiosidad, otros con una mueca de disgusto.
Vargas y Eleonora, que estaban en su oficina de cristal, salieron al oír el ruido. Vargas, con el ceño fruncido, miró a Elena en el suelo. «¡Por Dios, Elena! ¿Ahora qué? No hay tiempo para dramas». ¿Ya terminó el informe? Su voz estaba teñida de irritación, no de preocupación. Eleonora, con una sonrisa de burla, comentó: «Siempre tan delicada, ¿no?». Pero entonces, algo llamó la atención de Elena en su agonía, un detalle minúsculo que su mente, a pesar de la inconsciencia que la acechaba, registró con una precisión quirúrgica. Un disquete, de esos antiguos y casi obsoletos, había salido rodando de debajo del escritorio de Vargas al momento de su caída, cayendo justo a su lado. Era de un color rojo brillante, y en su etiqueta, escrita a mano con la letra de Eleonora, se leía una única palabra: Aurora. Aurora. La palabra se repitió en la mente de Elena, una y otra vez, con la persistencia incesante de un eco en un cañón vacío. El disquete. ¿Por qué Vargas tendría un disquete tan antiguo? Y la letra de Eleonora: Aurora. La incredulidad se apoderó de ella, mezclada con el dolor punzante en su cabeza. No, no puede ser. Es un archivo viejo, sin importancia, una coincidencia. Su mente buscaba desesperadamente una explicación inocente, pero la imagen del disquete, su color rojo brillante, la letra de Eleonora, todo se grabó en su memoria, persistente como una pesadilla. Sintió las manos temblar, no solo por el dolor, sino por una nueva emoción que empezaba a crecer en su interior: la determinación. Los paramédicos llegaron y Elena fue trasladada al hospital. Mientras la subían a la camilla, sus ojos se cruzaron con los de Vargas. Él tenía una expresión de alivio apenas disimulado, como si un problema hubiera sido resuelto temporalmente. Y Eleonora, una sonrisa fría en sus labios. «Despídase de ella, Ricardo», murmuró Eleonora a Vargas, creyendo que Elena estaba inconsciente. «No creo que regrese». Pero Elena lo escuchó, cada palabra, y una rabia fría y silenciosa comenzó a crecer en su interior, un fuego que no quemaba, sino que forjaba una nueva determinación. En la cama de los Chastelló, rodeada por el zumbido constante de las máquinas y el olor a desinfectante, Elena se negó a dejarse consumir por la debilidad. Su cabeza, vendada, le dolía, y su cuerpo entero protestaba, pero su mente estaba más lúcida que nunca. El recuerdo del disquete, de la palabra Aurora, de las miradas de Vargas y Eleonora, se convirtió en el motor de su recuperación. «Aurora», pensó. «¿Qué significa? ¿Qué secreto oculta?». Su escepticismo inicial se desmoronaba bajo el peso de la intuición. No es una coincidencia. Nada es una coincidencia con ellos. Esto es el hilo de Ariadna que me guiará a la verdad. La chispa de la esperanza, o más bien la chispa de la cruda verdad, se encendió en su pecho, fría y punzante. «No, esto no es un accidente, es la llave, y tengo que desenterrar qué es». La determinación se afianzó en su alma, un nuevo y férreo propósito. El nudo en su garganta no era solo de dolor por la inminente pérdida, sino de la urgencia de desvelar la verdad, de defenderse de una amenaza invisible, pero omnipresente, de desmantelar el juego macabro en el que la habían encerrado. Ella se convertiría en la arquitecta de su propia vindicación. A partir de ese momento, la convalecencia de Elena se transformó en una frenética carrera contra el tiempo, una lucha silenciosa por la vindicación de su vida y la exposición de una verdad que la carcomía. Para Vargas y Eleonora, Elena era una empleada menos, quizás de forma permanente. Para Elena era el inicio de su obra maestra final. Su pequeña habitación de hospital se convirtió en un cuartel general secreto. Su mente, un laboratorio donde cada pensamiento era un cálculo,
cada recuerdo, una pista. El aroma a desinfectante y medicamentos se mezclaba con el olor imaginario a papel viejo de los documentos que ya estaba segura que encontraría. Las paredes blancas de la habitación, que antes le parecían opresivas, se transformaron en un lienzo en blanco para sus diagramas mentales, fórmulas complejas garabateadas en su memoria y cálculos que solo su mente podía descifrar. Sus manos, antes temblorosas por la enfermedad, ahora se movían con una nueva precisión al teclear en su viejo teléfono, que se convirtió en su única herramienta digital. Cada minuto libre, cada hora de la noche, la dedicaba a su investigación secreta. El zumbido constante de los aparatos médicos, el pitido de los monitores, el chasquido de las bombas de infusión, todo se convirtió en una sinfonía inquietante que la impulsaba. El proceso de investigación fue una odisea de obstáculos, exacerbada por su estado de salud. Confinada a su cama, Elena no tenía acceso a los archivos físicos de la oficina, ni a las computadoras de Omnicorp. Tuvo que recurrir a su memoria fotográfica, a las conversaciones que había oído, a los correos electrónicos que había visto pasar. Recordó la palabra Aurora y empezó a buscar cualquier referencia a ese nombre en los sistemas públicos, en noticias antiguas, en registros de patentes. La búsqueda era como nadar en un mar de datos con los ojos vendados. El lenguaje legal y financiero era árido, denso, lleno de tecnicismos que parecían diseñados para confundir a los no iniciados. Las barreras eran enormes. Su primera gran dificultad fue la falta de acceso a Internet en su habitación de hospital, o un acceso muy limitado. Pidió a una enfermera que le trajera un periódico antiguo, luego otro y otro. Empezó a leer entre líneas, a buscar pistas en las secciones de negocios, en las noticias sobre fusiones y adquisiciones de Omnicorp. Una noche, mientras intentaba conectar los puntos de varias noticias sobre movimientos corporativos, las lágrimas de frustración picaron en sus ojos. Su cabeza palpitaba, y las líneas de nombres y cifras se difuminaban ante sus ojos cansados. El desaliento se apoderó de ella. «Es inútil», susurró al aire, la voz apenas un hilo. «Estoy sola. Son demasiado inteligentes, demasiado poderosos. ¿Cómo va una mujer enferma y sin recursos a desenterrar una red así? Me estoy volviendo loca». Quizás el golpe en la cabeza me afectó. El miedo al fracaso y a la confirmación de la peor de sus pesadillas se enroscaba en su estómago como una serpiente, una sensación tan fría que le hizo temblar. El dolor físico, combinado con la desesperación, era casi insoportable. Pero entonces, el recuerdo de la sonrisa cruel de Eleonora, la mirada despectiva de Vargas y el eco de sus palabras, «no creo que regrese», avivaron la llama de su determinación. No podía permitirse rendirse, no después de tanto tiempo, no después de haberlo perdido todo. No, se dijo con una firmeza que sorprendió incluso a sí misma. No es una fantasía, es la verdad, y la verdad tiene grietas, por muy bien que la oculten. Recordó su habilidad para los rompecabezas, para ver los patrones. Empezó a trazar diagramas en los márgenes de los periódicos viejos, a conectar los nombres de las empresas, las fechas de las transacciones, las ubicaciones de los proyectos. Cada pista, por minúscula que fuera, era un avance. Un día, la enfermera, que había notado la obsesión de Elena con los periódicos, le comentó casualmente: «Mi hijo es un genio de la informática. Siempre está con esas cosas raras, los sistemas y los códigos. Si necesitas algo de Internet, podría ayudarte a buscar». El corazón de Elena dio un vuelco. Era una señal. Le pidió a la enfermera que su hijo buscara cualquier información sobre Proyecto Aurora en relación con Omnicorp y cualquier mención a Vargas o Eleonora en contextos inusuales. Horas después, el hijo de la enfermera, un joven llamado Carlos, le trajo una pila de impresiones.
No había encontrado mucho sobre Aurora directamente, pero sí un patrón de transacciones sospechosas vinculadas a una serie de empresas fachada en el extranjero, todas con nombres clave, una de las cuales era Luz del Amanecer, que traducido al latín era Aurora Lucis. La pieza clave había aparecido. El monólogo interno de Helena era un caudal incesante de pensamientos. Este proyecto Aurora huele a podrido. No es solo un disquete, es un esquema, es su secreto. Ricardo cree en la destrucción, en la explotación. Yo creo en la justicia, en la verdad. ¿Podrá mi investigación sanar mi vida o solo exponer la podredumbre? ¿Podrá un hombre tan ciego como Vargas ver la luz o seguirá tropezando en su propia oscuridad? No puedo permitir que mi vida, que mi dignidad, sea reducida a las cenizas de su desprecio. Debo ser meticulosa, paciente. Cada pista debe ser seguida. Cada conexión debe ser inquebrantable. El destino de mi vindicación, el destino de mi paz, depende de ello. Pasó noches enteras en vela, el zumbido de las máquinas médicas como su única compañía, su mente absorta en los intrincados detalles del proyecto Aurora. La música de los datos bailando en su mente era su única melodía, una melodía de esperanza y una promesa de vindicación. Sentía que cada fibra de su ser se tensaba, su cuerpo débil, pero su espíritu fuerte como el acero. Cada avance, por pequeño que fuera, era un alivio, una inyección de energía que la impulsaba a seguir adelante, a desenterrar cada capa de la mentira. En su ardua tarea, Helena se dio cuenta de que su secreto, por más grandioso que fuera, no podía revelarse sin ayuda externa. Necesitaba aliados, personas que pudieran ser sus ojos y sus manos en un mundo del que ella se había apartado por su enfermedad y su invisibilidad. El primero en aparecer en su vida, además de Carlos, fue la propia enfermera que la atendía, un ángel de cabello canoso llamado Laura. Laura, una mujer de 50 y tantos años, con una sonrisa cálida y unos ojos que habían visto mucho sufrimiento, había notado la profunda inteligencia y la quietud de Helena. Ella misma había sido víctima de la insensibilidad corporativa, habiendo perdido a su esposo por una enfermedad causada por negligencia ambiental de una gran empresa, y sentía una conexión especial con la fragilidad de Helena y la injusticia que intuía en su historia. «Señorita Helena, hay algo en usted, una luz. Confíe en mí. Si necesita algo, lo que sea, estoy aquí». Laura le proporcionó a Helena acceso a una laptop antigua de la sala de recreación y le permitía usarla a escondidas durante las horas de silencio nocturno, haciéndose la desentendida. Laura se convirtió en su confidente, su apoyo emocional. Helena, en la intimidad de esas noches, le confió sus sospechas, la historia del disquete Aurora y sus temores. Laura, con su experiencia de vida, escuchó con una seriedad que disipó la última pizca de duda de Helena. Esa gente, la que solo ve números, destruye lo que toca. Su jefe, su empresa, son capaces de todo. La verdad es un arma, Helena. Úsala. Laura no solo le dio apoyo moral, con sus contactos discretos en el hospital, le ayudó a acceder a algunos registros médicos de otros exempleados de Omnicorp que habían sufrido accidentes o enfermedades raras en la oficina, un patrón que comenzó a dibujar un panorama más oscuro. Su confianza se forjó en las noches de insomnio compartido, en las conversaciones susurradas en la penumbra de la habitación, en el brillo de sus ojos al ver los primeros resultados de la investigación de Helena. Su motivación no era el dinero, sino la lealtad y la justicia. El diálogo entre ellas era una mezcla de desahogo emocional y estrategia, un intercambio constante de ideas que enriquecía el plan. «No es solo por ti, Helena», le había dicho Laura una noche, mientras cambiaba sus vendajes. «Es por todos los que han sido pisoteados por gente como ellos. Eres su voz».
El segundo aliado fue Carlos, el hijo de Laura. Un genio de la informática autodidacta de 19 años, con una mente brillante y un espíritu rebelde. Cuando su madre le confió el caso de Elena, Carlos se sintió inmediatamente atraído por la injusticia. «Esto es un hackeo ético puro, mamá. Desvelar la verdad es el hackeo más grande de todos». Carlos, con sus habilidades avanzadas en ciberseguridad, se convirtió en los ojos y oídos digitales de Elena fuera del hospital. Le enseñó a usar redes privadas virtuales, VPNs, para navegar de forma anónima, a rastrear transferencias bancarias internacionales a través de servidores proxys ocultos, a desvelar identidades detrás de empresas fachada con intrincados esquemas de propiedad. Consiguió acceso a bases de datos corporativas que parecían impenetrables, recuperando correos electrónicos eliminados, archivos ocultos y grabaciones de audio que revelaban conversaciones comprometedoras. Pasaban horas en llamadas cifradas, sus voces resonando en la tranquilidad de la noche, construyendo el caso digital pieza por pieza. Carlos no pedía nada a cambio, solo la emoción de la caza y la satisfacción de ver la justicia prevalecer. Cada línea de código, cada cifra, cada bit de información tiene una verdad oculta, Elena, le decía con entusiasmo. Solo tienes que saber dónde buscar, cómo interpretar los patrones, y no tener miedo de la oscuridad que intentan ocultar. La confianza entre ellos se basaba en el respeto mutuo por la inteligencia y la integridad, en una comprensión tácita de la magnitud de la injusticia que intentaban exponer. Con cada nueva prueba descubierta, con cada capa de engaño desprendida, la tensión en la vida de Elena se hizo más palpable, como una cuerda de violín a punto de romperse. Mientras su cuerpo se recuperaba lentamente, su mente trabajaba sin descanso. Vargas y Eleonora, aunque aún confiados en la impenetrabilidad de su ardid y en la supuesta incapacidad de Elena para ser una amenaza, empezaron a sentir una presión inusual. Notaban la ausencia prolongada de Elena en la oficina, no con alivio, sino con una creciente inquietud. Escuchaban rumores sobre un informe secreto que se estaba preparando, sobre un topo en la empresa. Su paranoia crecía, alimentada por sus propias acciones. Las confrontaciones menores, veladas amenazas, comenzaron a llegar a Elena a través de terceras personas o mensajes anónimos. Una tarde, Elena recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Sabemos que estás curioseando. Cuidado, los accidentes ocurren y no queremos que ocurra otro». La frase, simple pero escalofriante, le heló la sangre. Elena apretó el teléfono en su mano, sintiendo el corazón martillar en su pecho. El miedo la invadió, un nudo frío en el estómago. ¿Me han descubierto? ¿Cómo? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Pero luego, la rabia se encendió. Number, esto solo confirma que estoy en el camino correcto. Su miedo es mi fuerza. Su monólogo interno era un torbellino. Están nerviosos, están cometiendo errores. Cada gesto, cada palabra, cada suspiro es una pieza más en el rompecabezas. Tengo miedo, sí. Miedo de que intenten silenciarme antes de que sea demasiado tarde. Pero el miedo no me detendrá. No después de todo lo que he descubierto, no después de ver la magnitud de su desprecio, de su crueldad. Esto no es solo por mí, es por cada víctima que han manipulado, por cada alma a la que le han robado la paz, la fortuna, la confianza. Es por Laura, por Carlos, por la justicia. Vargas, en particular, se volvió cada vez más errático. Convocaba reuniones urgentes, gritaba a sus subordinados sin motivo y lanzaba miradas gélidas a cualquier empleado que le pareciera sospechoso. Eleonora, por su parte, intentaba mantener la compostura, pero sus nervios la traicionaban.
Se la veía hablando por teléfono en voz baja, cerrando su oficina con llave y revisando obsesivamente los sistemas de seguridad de la empresa. La tensión era palpable en el aire de la Omnicorp, una atmósfera enrarecida por la sospecha y el temor. La jefa de recursos humanos incluso hizo una visita de cortesía a Elena en el hospital, con una sonrisa forzada y unas flores baratas. Esperamos tu pronta recuperación, Elena. Pero te recordamos la cláusula de confidencialidad de tu contrato. Omnicorp valora la lealtad. Su voz era melosa, pero sus ojos, fríos como el acero, transmitían una amenaza inconfundible. Elena la miró con una serenidad que la sorprendió. La lealtad, Eleonora, es una calle de doble sentido, y yo valoro la verdad por encima de todo. La sonrisa de Eleonora se desvaneció. Elías, con la paciencia de un relojero y la astucia de un maestro, la había orquestado con precisión milimétrica. La tormenta se acercaba, y ellos no lo sabían. El día de la gala anual de Omnicorp y presentación de resultados, el evento más importante de la empresa, llegó con una mezcla de opulencia y una tensión palpable en el aire. El escenario elegido era el gran auditorio de la ciudad, un coloso de cristal y acero que la misma Omnicorp había financiado, un símbolo de su poder y su supuesta filantropía. La sala principal, donde se llevaría a cabo la presentación estelar de Vargas y el CEO de la compañía, era un anfiteatro circular con pantallas gigantes, de última generación y un estrado futurista. La atmósfera inicial era de expectación y lujo. La élite empresarial, políticos influyentes, inversores internacionales, decenas de periodistas, todos vestidos impecablemente. El aire cargado del aroma a perfumes caros y la promesa de grandes dividendos. Vargas, con un traje de diseñador impecable y una sonrisa arrogante, se movía entre la multitud, estrechando manos, irradiando confianza, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Eleonora, a su lado, brillaba con un vestido de lentejuelas que deslumbraba bajo los focos, su sonrisa perfectamente ensayada. Su equipo de relaciones públicas había orquestado cada detalle, creando un ambiente de expectación para el anuncio de la próxima década. Elena llegó discretamente, mezclándose entre la multitud, su rostro aún pálido por la convalecencia, pero sus ojos brillando con una luz inquebrantable. Vestía un sencillo vestido negro que había guardado para ocasiones especiales, un contraste brutal con el derroche de lujo que la rodeaba. Laura la acompañaba, su mano en su espalda, una señal silenciosa de apoyo. Carlos se había posicionado estratégicamente entre el público, con una laptop discreta en su mochila. Clara Solano, la periodista, estaba entre la prensa, su mirada escrutando la sala, lista para el momento decisivo. Elena llevaba un pequeño dispositivo USB, meticulosamente preparado, el corazón de su obra. El CEO de Omnicorp subió al estrado, dio un discurso protocolario y cedió la palabra a Vargas. Las luces se atenuaron y un video promocional con música épica y gráficos futuristas comenzó a proyectarse, mostrando la visión de Omnicorp para el futuro. Expansión global, nuevos mercados, cifras de crecimiento asombrosas. Cuando el video terminó, Vargas tomó el micrófono, su voz resonando con una confianza ensayada. Damas y caballeros, el futuro no es solo prometedor, es nuestro. Omnicorp les presenta la clave de nuestra próxima década de éxito. El proyecto Aurora, una innovación que revolucionará la forma en que el mundo interactúa con la tecnología, garantizando la prosperidad y la seguridad de nuestros inversores. La audiencia aplaudió con entusiasmo. Justo cuando Vargas estaba a punto de desvelar los detalles de su solución y presentar el proyecto Aurora, Elena, con una calma asombrosa que parecía emanar de su ser, se levantó de su asiento y comenzó a caminar lentamente hacia el estrado.
Su aparición fue tan inesperada, tan fuera de lugar en aquel ambiente de sofisticación, que los murmullos se silenciaron abruptamente, reemplazados por un silencio ensordecedor. Elena parecía una figura sacada de otra dimensión, una pequeña sombra de justicia. Vargas la vio, y su sonrisa se congeló en su rostro. Sus ojos se abrieron desorbitados. El color se le fue del rostro, dejando una palidez cadavérica. «Elena, ¿qué demonios haces aquí? Seguridad, saquen a esta mujer. Está enferma. No tiene derecho a estar aquí». Su voz era un susurro gutural, teñido de pánico y vergüenza. Su respiración se volvió errática. Eleonora, a su lado, lanzó un grito ahogado, su mano volando a su boca. Los guardias de seguridad se movieron, pero Elena, con una lentitud deliberada, levantó el pequeño USB en su mano. «Con su permiso, señor Vargas». La voz de Elena, aunque suave, resonó en el auditorio con una claridad que silenciaba los intentos de Vargas. «He venido a presentarles la verdadera historia detrás del proyecto Aurora. La que usted y la señora Eleonora han ocultado durante años, la que ha costado la salud y el bienestar de muchos». Elena se acercó al panel de control central, donde Carlos, discretamente, ya había insertado el USB que le había dado. En la pantalla gigante, las proyecciones de Omnicorp desaparecieron, reemplazadas por una interfaz sencilla que Elena había diseñado. «Lo que tienen ante ustedes, damas y caballeros», continuó Elena, su voz subiendo un tono, llenándose de una autoridad recién encontrada, una firmeza que sorprendió a todos. «Es el proyecto Aurora, sí. Pero no como se les ha presentado. Es un software de extracción de datos, un programa diseñado para robar información de empresas competidoras, para manipular mercados financieros y para desviar fondos a cuentas offshore. Un software desarrollado por un equipo que fue silenciado y que causó accidentes y enfermedades entre sus propios empleados para ocultar sus rastros. En la pantalla comenzaron a aparecer gráficos, transferencias bancarias internacionales fraudulentas, correos electrónicos cifrados que revelaban conversaciones comprometedoras, grabaciones de audio donde Vargas y Eleonora discutían cómo deshacerse de los débiles y cubrir los rastros. Una de las grabaciones era la voz de Vargas, riéndose de la caída de Elena, diciendo: «Esa estúpida ratoncita no volverá a molestar». La revelación fue un golpe demoledor. Un murmullo ahogado, lleno de horror y asombro, recorrió el auditorio. La cara de Vargas pasó del blanco al rojo, y luego a un tono violáceo. Comenzó a temblar visiblemente, su cuerpo sudando profusamente. «Estás mintiendo. Esto es una farsa. Es un montaje. Elena, estás demente. Seguridad, sáquenla de aquí ahora mismo». Su voz era un grito desesperado, un chillido de impotencia que se rompió en un gemido. Se abalanzó sobre Elena, intentando arrebatarle el USB, pero Laura, que se había posicionado cerca, lo detuvo con un empujón firme, mientras Carlos bloqueaba el acceso de Vargas a la consola. Eleonora se desplomó en su silla, el rostro cubierto de lágrimas que esta vez eran de pánico y rabia genuina, no de tristeza. «No, no es posible». «Ella lo planeó. Esto es una venganza personal». «No es magia, señor Vargas», dijo Elena, su mirada fija en él, su voz llena de tristeza y una fría determinación. «Es la verdad, y la verdad siempre encuentra su camino». En ese momento, Clara Solano, la periodista, dio la señal a sus cámaras. Las luces de los flashes estallaron y su voz resonó por los altavoces del auditorio. «Atención, la periodista Clara Solano confirma la veracidad de las pruebas presentadas por la señorita Elena. Las grabaciones de audio y los documentos digitales expuestos parecen implicar a Ricardo Vargas y a Eleonora en un esquema de fraude y un encubrimiento corporativo.
Esto es un escándalo de proporciones globales. Los miembros de la junta directiva de Omnicorp, antes confiados, se quedaron atónitos. Sus mandíbulas cayeron, sus ojos se abrieron desorbitados. Algunos se levantaron, otros se quedaron pegados a sus asientos, sus rostros pálidos de shock y miedo por sus propias fortunas. Los inversores empezaron a murmurar, el pánico mezclándose con el horror. La dinámica de poder se invirtió instantáneamente. Vargas, el magnate, era ahora el farsante, el corrupto, el villano expuesto. Eleonora, la dama de sociedad, la manipuladora, era ahora una figura patética. Sus aliados de negocios, sus socios, sus amigos, lo miraban con una mezcla de asco, incredulidad y miedo por sus propias carreras. Él, que había construido un imperio sobre la avaricia y la explotación, se vio desmantelado por la humildad, el genio y la resiliencia de una empleada a la que había obligado a trabajar enferma. En ese momento, las puertas laterales del auditorio se abrieron y un grupo de agentes de la policía y fiscales de la Unidad de Delitos Económicos entraron, siguiendo el plan discreto que Carlos y Clara Solano habían orquestado con sus contactos. Se dirigieron directamente a Vargas y Eleonora. Ricardo Vargas, Eleonora, quedan ustedes arrestados bajo los cargos de fraude electrónico, malversación de fondos, encubrimiento y conspiración para dañar la salud de sus empleados. Las palabras del oficial cayeron como un martillo. Vargas se desplomó de rodillas, su rostro cubierto de sudor y lágrimas de rabia y desesperación. «No. No es posible. Esto es una trampa. Elena, tú me tendiste una trampa». Su voz era un lamento quebrado, un grito desesperado de un hombre que lo había perdido todo por su propia ceguera y avaricia. Eleonora, con el vestido de lentejuelas arrugado, fue esposada en el suelo, sollozando sin control, sus manos temblorosas aferrándose al aire, el maquillaje corrido por las lágrimas, revelando la verdadera miseria de su alma. Elena los miró, su expresión de dolor y compasión, pero también de una firmeza inquebrantable. La vindicación era total. La caída de Ricardo Vargas y Eleonora fue tan estrepitosa como su ascenso había sido vertiginoso, un descenso brutal a los abismos de la ignominia pública. Los titulares de los periódicos de todo el mundo no hablaban de el proyecto Aurora, solo como una innovación tecnológica, sino como el catalizador de la exposición de una de las mayores tramas de fraude y corrupción corporativa en la industria. El monstruo de Omnicorp cae ante la verdad de una empleada enferma, gritaban las portadas con letras enormes. Las investigaciones legales se multiplicaron, revelando no solo el esquema de robo de datos y malversación, sino también una vasta red de extorsión, evasión de impuestos y prácticas comerciales ilegales que Vargas había orquestado durante años, con la complicidad de Eleonora en recursos humanos para encubrir despidos injustificados y accidentes laborales. Los juicios fueron largos, tortuosos y extremadamente mediáticos, cada día exponiendo más detalles de su avaricia desenfrenada, su crueldad inhumana y la forma en que habían pisoteado a otros para alcanzar la cima del poder. La opinión pública, que al principio había temido a Omnicorp por su poder, ahora los repudiaba con una indignación unánime, exigiendo reformas y justicia. Las redes sociales ardían con comentarios de desprecio, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de traición y deshonestidad corporativa. Las ramificaciones sociales y profesionales para Vargas y Eleonora fueron devastadoras, una aniquilación total de su estatus y su reputación. Sus amigos de la alta sociedad los abandonaron en masa, cerrándoles las puertas en la cara. Sus socios de negocios y los inversores se desvincularon rápidamente, temiendo que su nombre fuera arrastrado por el fango del escándalo. Sus empresas se derrumbaron,
Sus bienes fueron embargados, sus cuentas congeladas y sus activos confiscados para compensar a las víctimas de sus fraudes. Las fotos de Vargas y Eleonora, demacrados, esposados, con las caras cubiertas de sudor y vergüenza, se hicieron virales, un símbolo de la justicia divina. La prisión fue su destino final, y la realidad de una celda fría y solitaria, despojado de sus lujos, de su poder y de su falsa aura de éxito, fue un castigo cruel y para muchos perfectamente justo. Su vida dentro de los muros de la prisión era un eco de su propia avaricia, soledad, desprecio de los otros reclusos y de los guardias, y la agonía de la impotencia y el arrepentimiento tardío que no les servía de nada. La gente que una vez los reverenciaba, que buscaba su aprobación, ahora les daba la espalda con una mezcla de repugnancia y una profunda satisfacción moral. Se les veía, en imágenes furtivas, sirviendo comida en la cafetería de la prisión, sus antiguos trajes de negocios y vestidos de diseñador reemplazados por uniformes grises y raídos, sus rostros envejecidos, una sombra patética de lo que fueron. Su ambición y su crueldad los habían consumido por completo, dejándolos en la ruina total. Mientras tanto, el ascenso de Elena fue silencioso, pero resplandeciente, como el amanecer que sigue a la noche más oscura, trayendo consigo una nueva promesa. La justicia prevaleció, y el caso de Elena se convirtió en un precedente legal para la protección de los empleados. La indemnización por los daños y perjuicios económicos y emocionales fue considerable, y la restitución de todos sus activos y fondos robados, así como una compensación por el sufrimiento, le permitieron un nuevo comienzo. Pero Elena no buscó la fortuna personal ni la venganza. Su verdadera riqueza era mucho más profunda y duradera: la paz interior, la sanación de su espíritu y la profunda vindicación de su dignidad. El dolor de la traición y el sufrimiento físico aún dejaban cicatrices, pero ahora eran cicatrices de fortaleza, no de debilidad, recordatorios de lo lejos que había llegado. Con los fondos recuperados, Elena, junto a Laura y Carlos, fundó una organización sin fines de lucro, la Fundación Veritas, dedicada a la protección de los derechos de los empleados, a la denuncia de la corrupción corporativa y a la promoción de la ética en el ámbito laboral. Ella no se convirtió en una CEO en el sentido tradicional, sino en una líder de pensamiento, una voz para los que no la tenían, una defensora de la justicia. Su nombre, ahora libre de la sombra de la ignominia y el desprecio, se convirtió en sinónimo de integridad, valentía y visión social. La gente la buscaba no por su dinero, sino por su sabiduría y por la historia de su resiliente espíritu, por la pureza de su propósito. Su arte con los números y los sistemas se dedicó a auditar empresas, a ayudar a víctimas de fraudes laborales y a diseñar programas de transparencia. El impacto en su vida y en la vida de aquellos que la rodearon fue profundo. Laura, su enfermera y confidente, se convirtió en la directora de operaciones de la Fundación Veritas, dedicando sus últimos años a la causa de la justicia, y encontró su propia sanación al ayudar a otros a no sufrir lo que ella había vivido. Carlos, el joven genio informático, se convirtió en el jefe de tecnología de la Fundación, creando herramientas digitales para proteger a los empleados y desvelar redes de corrupción, utilizando su talento para el bien. La sanación emocional de Elena fue gradual, pero profunda y liberadora. Se liberó de las cadenas de la autoinculpación, de la creencia de que era demasiado débil o demasiado ingenua para el mundo corporativo. Aprendió a confiar de nuevo, pero con la sabiduría que solo la experiencia amarga puede dar. Encontró la paz en su propia voz, en su capacidad de ayudar, y en el amor de una comunidad que la valoraba por lo que era.
Su nueva casa, modesta pero hermosa, llena de luz y de arte, era un verdadero hogar, no una exhibición de vanidades. Su paz interior era palpable, un aura de serenidad que atraía a los demás, una tranquilidad que se reflejaba en su mirada y en su sonrisa, ahora completamente genuina. Años después, Elena fue invitada a dar una conferencia magistral sobre ética empresarial en una universidad de prestigio. Al salir del auditorio, sus ojos se posaron en una figura solitaria y demacrada que trabajaba en la cafetería de la universidad, limpiando mesas con la mirada perdida y la ropa raída. Era Mariana, la ex colega que se había burlado de ella en la máquina de café, la que había dicho que Elena era un estorbo y que no valía la pena. La crisis de Omnicorp y la exposición de la corrupción la habían dejado sin empleo, sin contactos y forzada a ganarse la vida con trabajos precarios. Sus ojos, antes llenos de superioridad, ahora solo contenían una mezcla de fatiga, vergüenza y quizás un atisbo de arrepentimiento. Elena sintió una punzada, no de placer ni de venganza, sino de una extraña melancolía, una profunda tristeza por la ruina de una vida. Mariana la vio y sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Intentó huir, desaparecer entre la multitud de estudiantes, pero Elena, con la dignidad que la caracterizaba, se acercó a ella. «Mariana», dijo, su voz suave, desprovista de cualquier resentimiento, como el viento que roza sin herir. La mujer se encogió, su rostro demacrado, sus hombros caídos. «Elena, no sé qué decir. Lo siento. Por todo». Su voz era un susurro quebrado, un eco patético de su antigua arrogancia. Elena la miró, y en sus ojos no había reproche, solo una quietud inmensa, una comprensión profunda del sufrimiento ajeno. La vida siempre da una segunda oportunidad, Mariana, pero solo si uno está dispuesto a aprender de sus errores, a asumir la responsabilidad de sus acciones y a buscar la redención. No hubo más palabras. Elena simplemente asintió, su mirada fija por un momento en los ojos de Mariana, y luego siguió su camino, dejando a la mujer con el peso de sus propias reflexiones, una confrontación final que no buscaba castigo, sino la exposición de la verdad y la posibilidad de un camino diferente. La vindicación de Elena no era la caída de sus enemigos, sino la construcción de su propia felicidad, la demostración de que la verdadera victoria reside en la resiliencia del espíritu, en la fuerza del carácter y en la elección de la integridad por encima de la venganza. Había recuperado su vida, y con ella un sentido de propósito y de paz que el dinero jamás podría comprar o robar. Su legado no era una fortuna, sino una luz que guiaría a la humanidad por generaciones, un faro de ética y justicia. La historia de Elena se tejió en el tapiz de la humanidad como una leyenda silenciosa, un himno a la resiliencia, a la sabiduría que nace de la adversidad y al poder transformador de una visión pura. Nos enseña que la fortaleza del espíritu no reside en la dureza, en la astucia para manipular, sino en la autenticidad del alma y la inquebrantable búsqueda de la verdad. Nos recuerda que la dignidad humana, una vez pisoteada, puede levantarse con una fuerza imparable para desmantelar la mentira, no con ira o sed de venganza, sino con la fría y clara luz de la verdad que todo lo ilumina. Nos muestra que la bondad no es ingenuidad, sino la base de la verdadera sabiduría, y que la justicia, aunque a veces se tome su tiempo, como un río que lentamente labra su cauce, siempre encuentra el camino para restablecer el equilibrio y recompensar la integridad. El legado de Elena perdurará por generaciones, no en cuentas bancarias ni en propiedades suntuosas, sino en la memoria de los empleados protegidos, en las leyes cambiadas por su caso,
en las sonrisas de los jóvenes que inspiró y en el corazón de aquellos que se atreven a creer en la verdad, sin importar cuán difícil sea desenterrarla. ¿Y tú, mi querido amigo, qué valoras más en esta vida? ¿El brillo efímero del oro o la luz imperecedera de la verdad y la integridad? Porque la vida, te lo aseguro, siempre encuentra la manera de desvelar los juegos más intrincados, de exponer las máscaras y de mostrar el verdadero valor de un alma, el que perdura, el que resuena, el que inspira. Hasta la próxima historia, donde la verdad, sin filtro, siempre se alza victoriosa, dejando a su paso un rastro imborrable de justicia.